Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia que les hará cuestionarse todo, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Su apoyo significa el mundo. Un aniversario dorado, una traición de plomo. Dicen que el 10º aniversario de bodas es para el estaño o el aluminio, metales fuertes y flexibles que simbolizan una década de resiliencia. Pero mi esposo, Mateo, siempre prefirió el oro. Me cubrió de él, me alojó en él y lo usó para construir una jaula dorada de la que creyó que nunca saldría. Esta noche era nuestra cena de aniversario, organizada por su poderosa familia. Entré con 8 meses de embarazo de nuestro hijo, con el corazón pesado como el plomo en el pecho. Porque yo ya lo sabía. Y cuando mis ojos se posaron en ella, la mujer sentada junto a mi esposo, lo vi. No era cualquier anillo en su dedo, era mi anillo de bodas, pero yo no estaba allí para llorar, estaba allí para cobrar. Y en mi bolso, junto a la ecografía de nuestro hijo, estaba lo único que podía incendiar su mundo entero, nuestra acta de matrimonio original, certificada por el Estado. El restaurante era un ejercicio de opulencia contenida, el tipo de lugar donde los zapatos del camarero costaban más que una hipoteca, y el silencio entre los platos se llenaba con el tintineo del dinero viejo contra la nueva ambición. El cielo estrellado, así lo llamaban. Desde nuestro reservado en el 32º piso, las luces de la ciudad de Buenos Aires se extendían bajo nosotros como una alfombra de diamantes dispersos. Pero las verdaderas estrellas se suponía que eran las que estaban sentadas en esta mesa. La familia Delgado. Mi esposo, Mateo Delgado, se sentó a la cabecera de la mesa, una posición que asumía con la naturalidad de respirar. Era apuesto a la manera de un arquitecto, todo líneas limpias y una estructura segura que hacía que la gente confiara instintivamente en él. Era un maestro de las fachadas, tanto en los edificios que diseñaba como en la vida que construía. A su derecha se sentaba su madre, Isabel Delgado, la matriarca de la familia, una mujer tallada en hielo y joyas de herencia. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos, que estaban perpetuamente evaluando, calculando. Frente a ella, mi suegro, Ricardo, un hombre que hacía mucho tiempo había cedido su autoridad a la formidable voluntad de su esposa, agitaba el vino en su copa con un aire practicado de indiferencia. Y luego estaba Sofía, la hermana menor de Mateo. Se sentó a mi lado, ofreciéndome un pequeño guiño de complicidad, cuando su madre comenzó un monólogo sobre la gala benéfica que estaba presidiendo. Sofía era la única en la familia que parecía poseer una emoción genuina, sin filtros. Ella veía las grietas en el perfecto barniz de los Delgado, y por eso siempre le había estado agradecida. Esta noche era nuestro 10º aniversario de bodas. Una década. Un hito que se sentía menos como una celebración y más como una sentencia. Los pesados cubiertos se sentían fríos en mis manos, un marcado contraste con el sofocante calor de la habitación. Tenía 8 meses de embarazo, un hecho que Isabel había lamentado públicamente como un mal momento para una fiesta. El bebé, un niño, al que habíamos decidido llamar Diego, me presionó un pie bajo las costillas, un pequeño recordatorio insistente de la vida que llevaba, el futuro por el que estaba luchando. Por 10 años, dijo Mateo, levantando su copa. Su voz, generalmente tan suave y resonante, tenía un ligero filo esta noche, una energía nerviosa que trató de enmascarar con una amplia sonrisa. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la mesa, pero la conexión era hueca.
Era una actuación, y ambos estábamos interpretando nuestros papeles. Por mi hermosa esposa, Elena, la piedra angular de mi vida. Que los próximos 10 años sean aún más prósperos y alegres que los anteriores. La familia murmuró su asentimiento, un coro de aplausos educados. Forcé una sonrisa. Los músculos de mi cara me dolían por el esfuerzo. ¿Piedra angular? La ironía era una píldora amarga en mi lengua. Una piedra angular es la primera piedra que se coloca, la que determina la posición de toda la estructura. Pero yo sabía que ya no era la base de su vida. Solo era parte de la decoración. Mi mirada se desvió del rostro de Mateo, pasando por el ceño desaprobador de su madre, hacia el otro lado de la mesa. Hacia ella. Su nombre era Luna, un nombre tan etéreo y delicado como ella. Era una artista, uno de los talentos emergentes que la firma de Mateo había comenzado a patrocinar recientemente. Esa era la historia oficial, de todos modos. Fue presentada esta noche simplemente como una amiga de la familia, invitada de Sofía, aunque Sofía parecía tan sorprendida de verla como yo. Luna era hermosa, con ojos grandes y almendrados, y una cascada de cabello oscuro que parecía capturar la tenue luz del restaurante. También noté con un desapego clínico, era al menos 10 años más joven que yo. Había estado callada toda la noche, lanzando miradas tímidas y adoradoras a Mateo cada vez que pensaba que nadie la miraba. Pero yo estaba mirando. Llevaba meses mirando. Vi cómo su mano rozó la de él al pasar la cesta del pan. Vi la sonrisa compartida y secreta que parpadeó entre ellos cuando Ricardo contó una historia larga y divagante. Hablaban un idioma que yo no debía entender, pero yo dominaba el dialecto de la traición. Llegó el plato principal, vieiras selladas con un risotto de azafrán. El rico aroma, que normalmente me habría deleitado, me revolvió el estómago. Empujé los delicados granos por mi plato, mi apetito desaparecido, reemplazado por un nudo frío y duro de certeza. «Elena, querida, apenas estás comiendo», notó Isabel, su voz goteando con falsa preocupación. «¿El bebé te está poniendo enferma?» «Solo me siento un poco cansada. Eso es todo», murmuré, colocando una mano sobre mi vientre hinchado. Diego está bastante activo esta noche. Mateo extendió la mano por la mesa, colocando la suya sobre la mía. «¿Todo bien, cariño?» Su toque fue como una chispa en yesca seca. Quise retroceder, apartar mi mano, pero me quedé quieta. Tenía que hacerlo. El plan, mi fortaleza de plan cuidadosamente construida, dependía de mi compostura. Así que le devolví la sonrisa, una cosa frágil y quebradiza. Perfectamente bien. Fue entonces cuando lo vi. Mientras la mano de Mateo se retiraba, mis ojos la siguieron de vuelta al otro lado de la mesa. Luna, nerviosa por el breve momento de intimidad entre marido y mujer, levantó su propia mano para meter un mechón de cabello detrás de la oreja. Y en el tercer dedo de su mano izquierda, un fuego se encendió en la tenue luz. No era solo un anillo, era el anillo. Mi anillo. No mi anillo de compromiso, un clásico solitario de 2 quilates que ahora se sentía apretado en mi dedo hinchado. No, esta era mi alianza de boda. Era una pieza personalizada que Mateo había diseñado él mismo, una delicada trenza de oro blanco y rosa destinada a simbolizar nuestras 2 vidas entrelazadas. Por dentro, conocía la inscripción de memoria, mi principio y mi fin. MDAR. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. El bajo zumbido de la conversación
se desvaneció en un rugido sordo en mis oídos. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar. Cada detalle del anillo estaba grabado en mi memoria, y el que tenía en su dedo era una réplica exacta. La forma en que la luz atrapaba el acabado cepillado del oro rosa, el giro preciso del metal en la parte superior. Sentí la mano de Sofía en mi brazo. «Elena, ¿estás bien? Te has puesto completamente pálida». No pude hablar. Solo pude mirar ese anillo, un símbolo de mi matrimonio, mi década de amor y lealtad, ahora descansando en la mano de otra mujer que estaba sentada en mi cena de aniversario. La descarada audacia de ello era impresionante. Esto no era solo una aventura, esto era un reemplazo. Estaba tratando de borrarme. Mi mente retrocedió 3 días. Había estado buscando el anillo. Me lo había quitado para aplicarme loción y lo había colocado en el pequeño plato de porcelana de mi tocador. Cuando fui a ponérmelo de nuevo, no estaba. Había buscado por toda la casa, mi pánico creciendo con cada cajón vacío y cojín volteado. Mateo me había ayudado a buscar. Su rostro, una máscara de preocupación. «Aparecerá, cariño», me había tranquilizado, envolviéndome con sus brazos. «Es solo una cosa. Siempre podemos reemplazarlo. Es solo una cosa». Ahora, al verlo en su dedo, la calculada crueldad de sus palabras me golpeó con la fuerza de un golpe físico. No solo me había permitido creer que lo había perdido. Él lo había tomado. Había robado un pedazo de mi vida, un pedazo de nuestra historia, y se lo había regalado a su amante. La había sentado en nuestra mesa, frente a su familia, la misma noche destinada a celebrar los votos que él había profanado tan a fondo. Una rabia blanca y caliente comenzó a quemar a través del shock, derritiendo el hielo en mis venas. Era una furia tan pura y potente que me despejó la cabeza, agudizando mi concentración. Las náuseas disminuyeron, reemplazadas por una ola de adrenalina. Pensaron que era una tonta. Pensaron que era una esposa embarazada débil que podía ser aplacada y eventualmente descartada. Pensaron que me sentaría aquí y aceptaría en silencio mi propia anulación. Estaban equivocados. Volví a encontrar la mirada de Mateo. Me estaba observando, un destello de algo, miedo, triunfo, en sus ojos. Vio que había visto el anillo. Estaba esperando mi reacción, esperando las lágrimas, las acusaciones, la escena histérica y desordenada que demostraría a todos que yo era la inestable. No le di nada de eso. En cambio, tomé un sorbo lento y deliberado de agua. Con calma, coloqué mi servilleta sobre la mesa. Mi mano fue al costoso bolso de cuero que descansaba en el asiento a mi lado. Dentro, pasé mi billetera y la ecografía del bebé. Los dedos encontraron el borde nítido y doblado del documento que había recuperado de nuestra caja de seguridad esa mañana. El verdadero, el original, el que tenía el sello estatal en relieve y las firmas que nos unían a los ojos de la ley. No solo un símbolo como el anillo, sino la prueba innegable y legalmente vinculante de nuestra unión. Lo saqué. La temperatura en el reservado pareció bajar 20 grados. Todos los ojos estaban ahora sobre mí. La conversación susurrada había muerto por completo. Miré a Mateo, a su hermoso rostro mentiroso, y le di una pequeña sonrisa fría. La actuación había terminado. Era hora de que comenzara el espectáculo. El documento en mi mano se sentía tan pesado como una lápida. Era una sola hoja de papel grueso color crema, pero contenía el peso de 10 años de mi vida. República Argentina. Certificado de matrimonio.
Mi apellido de soltera, Elena Ruiz, y el suyo, Mateo Delgado, estaban escritos en una elegante caligrafía oficial. Lo coloqué sobre la mesa con un suave y definitivo golpe que rompió el silencio. El sonido fue pequeño, pero resonó en el reservado como un disparo. La sonrisa de Mateo vaciló. El encanto cuidadosamente construido se agrietó como hielo delgado. «Elena, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo?» Su voz era un siseo bajo, destinado solo para mis oídos, pero en el silencio sepulcral, todos lo escucharon. «Creo que sabes lo que es esto, Mateo», dije. Mi voz sorprendentemente firme. Miré más allá de él, directamente a Luna. Sus ojos almendrados estaban blancos de confusión, su mano congelada a mitad de camino hacia su copa de vino. «Es nuestra acta de matrimonio, la verdadera». Dejé que las palabras flotaran en el aire. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. La tranquila certeza de mi tono era más condenatoria que cualquier grito. Isabel Delgado se recuperó primero. Soltó una risa corta y aguda, un sonido como de cristal rompiéndose. «Elena, por el amor de Dios, ¿cuál es el significado de este melodrama? Estás montando una escena. Guarda eso». «No creo que lo haga», respondí, mi mirada inquebrantable de la de Luna. Hice un gesto con la barbilla hacia su mano izquierda. «Llevas un anillo muy hermoso. Me resulta familiar». De hecho, incliné la cabeza, fingiendo un momento de contemplación. Se parece exactamente a mi anillo de bodas, el que desapareció misteriosamente de mi joyero hace 3 días. Luna retiró la mano como si se hubiera quemado, metiéndola en su regazo. Un profundo rubor carmesí le subió por el cuello, tiñendo su piel de porcelana. «Yo no sé de qué estás hablando», tartamudeó, mirando a Mateo con ojos de pánico. «Mateo me dio esto. Él dijo que era un símbolo de su promesa». «¿Una promesa?», repetí la palabra, goteando desprecio. «¿Qué te prometió exactamente, Luna? Que era un hombre soltero, que su esposa embarazada de 10 años era solo una compañera de piso inconveniente». «Elena, basta», Mateo rugió, golpeando la mano sobre la mesa. Los vasos de agua saltaron y unas gotas de vino tinto se derramaron sobre el impecable mantel blanco, extendiéndose como una mancha de sangre. «Estás histérica. El embarazo claramente te está volviendo irracional. Discúlpate con nuestra invitada inmediatamente». «¿Nuestra invitada?». El desprecio casual me envió otra oleada de fuego frío. «¿Histérica? ¿Irracional?», me reí, un sonido real y sin humor esta vez. «No, Mateo, nunca he sido más racional en mi vida. Durante 10 años he vivido en la casa de los Delgado, interpretando el papel de la esposa devota y solidaria. Organicé sus cenas, suavicé sus asperezas, lo apoyé mientras construía su imperio, y lo hice con gusto, porque era su esposa, porque lo amaba». Mi voz se quebró en las últimas 3 palabras, la única traición del profundo pozo de dolor debajo de la ira. Tomé un respiro, estabilizándome. No lloraría. No aquí. Pero sucedió algo curioso. Empecé a notar cosas. Las noches tarde en la oficina, las llamadas telefónicas susurradas que atendía en la otra habitación, los extractos de tarjetas de crédito de hoteles en los que nunca había estado y joyas que nunca había recibido. Hice una pausa, dejando que las implicaciones se asimilaran. Sofía miraba a su hermano con un horror naciente. Ricardo tuvo la decencia de parecer avergonzado, con los ojos fijos en su plato. Solo Isabel mantuvo su mirada gélida. Y luego, continué, mi voz bajando a un susurro conspirador, me enteré de Luna. No solo que te acostabas con ella,
sino que estabas construyendo una vida completamente nueva con ella. Le dijiste que te ibas a divorciar, ¿verdad? Le dijiste que yo era emocionalmente inestable, que nuestro matrimonio era solo un acuerdo comercial del que aún no podíamos salir. El jadeo de Luna fue toda la confirmación que necesitaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a Mateo, una expresión de profunda traición en su rostro. Mateo, ¿es eso cierto? Me dijiste que ella había firmado los papeles hace meses. Está mintiendo, Luna, insistió Mateo, su voz perdiendo su autoridad, reemplazada por una súplica desesperada. Estaba tratando de aferrarse a su nueva realidad, pero los cimientos se estaban desmoronando. Elena está indispuesta. Está inventando todo esto para hacerme daño. ¿Lo estoy? Deslicé el acta de matrimonio por la madera pulida de la mesa hasta que se detuvo directamente frente al plato de Luna. Entonces, ¿qué es esto? ¿Una fantasía? Este es un documento legalmente vinculante fechado hace 10 años. Prueba que él y yo estamos casados. Prueba que el niño que estoy esperando es su heredero legítimo. Y prueba que cualquier promesa que te haya hecho, cualquier futuro que te haya puesto delante, fue construido sobre una base de mentiras. Me puse de pie. La silla raspó ruidosamente contra el suelo. Yo tenía el control ahora. Todo el poder que él y su familia ejercían, todo su dinero e influencia, no significaban nada frente a esta verdad simple e irrefutable. El anillo en tu dedo, dije, mi voz fría y dura como el acero. No es una promesa, es propiedad robada. Él no te compró un anillo nuevo, Luna. Robó el mío, porque no es solo un mentiroso y un tramposo. Es un cobarde y un ladrón. No tuvo el coraje de construir algo nuevo contigo, así que trató de darte una copia barata y de segunda mano de mi vida. Isabel se puso de pie, su rostro una máscara de furia. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi hijo en su propia casa, en su propia fiesta? Corrección, Isabel, le respondí, girándome para enfrentar a mi suegra por primera vez. Esta no es su fiesta, es nuestra cena de aniversario, una celebración de un matrimonio que usted ha alentado activamente a destruir. Usted sabía de ella, ¿verdad? Probablemente la conoció para almorzar. Planificaron su futuro juntos mientras yo estaba en casa planificando una guardería. El destello en sus ojos me dijo que había acertado. La complicidad era absoluta. Ya no eres bienvenida en esta familia, Elena, espetó. Nos has avergonzado por última vez. Una risa cruda y ronca escapó de mis labios. ¿Avergonzado? ¿Crees que esto es por vergüenza? Esto es por una década de engaño. Y no se preocupe, Isabel. No tengo intención de permanecer en esta familia. De hecho, mi abogado se pondrá en contacto con su hijo mañana por la mañana para discutir los términos de nuestro divorcio. Me volví hacia Mateo. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos con una mezcla de rabia y pánico. Había perdido el control de la narrativa y eso lo estaba matando. Y para que quede claro, Mateo, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. No estoy hablando de una separación amistosa. Estoy hablando de la mitad. La mitad de la compañía que construiste usando la herencia que mi padre me dejó como capital inicial. La mitad de la cartera que construimos juntos. La mitad de esta vida perfecta que intentaste robarme y dársela a ella. Y obtendré la custodia total de mi hijo. No le harás a él lo que me has hecho a mí. Me enderecé y miré alrededor de la mesa por última vez. A la mirada desviada de Ricardo, al rostro bañado en lágrimas de Sofía, al odio puro y sin adulterar de Isabel, y a Luna, que ahora sollozaba abiertamente, el anillo robado en su dedo, luciendo chillón y barato. Finalmente, miré a Mateo, el hombre que había amado,
el hombre que se había convertido en un extraño. «Feliz aniversario, cariño», dije las palabras goteando hielo. Luego les di la espalda a todos ellos, a los restos de mi matrimonio y a las ruinas de la familia Delgado, y salí del restaurante. No corrí. Caminé con la cabeza en alto, mi mano descansando protectoramente sobre la pequeña vida que pateaba dentro de mí, la verdadera piedra angular de mi nueva vida. El viaje en ascensor, desde el 32º piso, fue un viaje a través de un vacío. La opulenta música del restaurante se desvaneció, reemplazada por el bajo zumbido mecánico del coche descendente. El reflejo en las paredes de latón pulido mostraba a una mujer que apenas reconocía. Su rostro estaba pálido y tenso, sus ojos ardiendo con una intensidad que se sentía extraña. El costoso vestido de maternidad que había comprado para la ocasión ahora se sentía como un disfraz de una obra que acababa de terminar en desastre. Mi cuerpo vibraba con adrenalina, una vibración de alta frecuencia bajo mi piel. Mis manos temblaban, así que las junté sobre mi vientre, anclándome en los movimientos constantes y rítmicos de mi hijo por nacer. Él era real. Esto era real. En el momento en que las puertas del ascensor se abrieron en el cavernoso vestíbulo de mármol, la fachada que había mantenido tan cuidadosamente comenzó a desmoronarse. Un sollozo, espeso y ronco, se abrió paso por mi garganta. Tropecé hacia la salida, buscando a tientas mi teléfono en mi bolso, mis dedos torpes y poco cooperativos. «Elena, espera». La voz de Mateo resonó por el vestíbulo. No me detuve. Empujé las pesadas puertas de cristal y salí al aire fresco de la noche. Un valet, sorprendido por mi repentina aparición, se apresuró. «Señora Delgado, su coche». «No te atrevas a alejarte de mí», gruñó Mateo, agarrándome el brazo justo cuando llegué a la acera. Su agarre era como el hierro. Me zafé del brazo, girando para enfrentarlo. La energía frenética de la calle de la ciudad, el estruendo de las bocinas, el parloteo de los transeúntes, parecieron desvanecerse en el fondo, una banda sonora distante de nuestra propia guerra privada. «No me toques», siseé, mi voz baja y peligrosa. «Nunca más me toques, no tienes idea de lo que acabas de hacer», dijo, su rostro contorsionado por una rabia que eclipsaba cualquier otra que le hubiera visto. «Me humillaste a mi familia. Me humillaste tú a mí», le respondí, mi voz elevándose. «Destruiste nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro futuro. Sentaste a una mujer con mi anillo de bodas robado en nuestra cena de aniversario, y tienes la audacia de hablarme de humillación». «No se suponía que pasara así», dijo, su voz bajando, tratando de recuperar el control. Era su movimiento clásico: escalar, luego desescalar y manipular. «Luna no debía usar el anillo esta noche. Fue un error. Iba a decírtelo, después de que naciera el bebé. Estaba tratando de protegerte». La mentira era tan descarada, tan insultante, que momentáneamente me dejó aturdida en silencio. «¿Protegerme?», finalmente susurré, las palabras teñidas de incredulidad. Mintiéndome todos los días, planeando una nueva vida a mis espaldas, tomando el símbolo de nuestros votos y poniéndolo en su mano. Esa es tu idea de protección. «No has sido feliz en años, Elena», admitió, su voz subiendo de nuevo. «Solo estábamos siguiendo los movimientos. Luna, ella me hace sentir vivo. Ella me entiende. Ella entiende la versión de ti que le vendiste», le respondí. «El arquitecto rico y exitoso, sin la carga de una esposa y un hijo. ¿Te entendió cuando falsificabas mi firma en las solicitudes de préstamo para el nuevo apartamento que le compraste?
¿Te entendió cuando liquidaste la cartera de acciones que mi abuela me dejó para financiar su galería de arte? El color se le fue de la cara. La ira fue reemplazada por un pánico crudo y profundo. Este era el giro que no había previsto. Pensó que mi conocimiento terminaba con su infidelidad. No tenía idea de que había pasado los últimos 2 meses siguiendo el rastro del dinero. ¿Cómo? ¿Cómo supiste eso?, tartamudeó. No eres tan inteligente como crees, Mateo. Te descuidaste, dije, mi voz fría y clínica. Usaste nuestras cuentas conjuntas. Moviste dinero a través de corporaciones fantasma, que no eran tan anónimas como creías. Mientras estabas ocupado interpretando al héroe romántico para tu amante, yo estaba en casa con un contador forense, y lo encontramos todo. Me miró, con la boca ligeramente abierta. El encantador y poderoso Mateo Delgado había desaparecido. En su lugar había un animal acorralado, los ojos moviéndose como si buscara una ruta de escape. «Elena, ¿podemos arreglar esto?», suplicó, su tono cambiando drásticamente a uno de conciliación desesperada. «Escúchame, no tenemos que hacer esto. Piensa en el bebé. Piensa en nuestra familia». «Estoy pensando en el bebé», dije, mi mano volviendo instintivamente a mi estómago. «Me estoy asegurando de que mi hijo no sea criado por un ladrón y un estafador. Ya no tienes una familia, Mateo. Tienes una cómplice en tu madre y una serie de deudas financieras y emocionales que estás a punto de tener que pagar». Por el rabillo del ojo, vi a Sofía salir del restaurante, su rostro pálido y bañado en lágrimas. Se detuvo cerca de la puerta, antes de empezar a caminar hacia nosotros. «Mateo, déjala en paz», dijo Sofía, su voz temblorosa pero firme. «Simplemente detente. Ya has hecho suficiente». «Quédate fuera de esto, Sofía», espetó Mateo, sin siquiera mirarla. Su atención estaba completamente en mí, sus ojos perforando los míos. «Elena, por favor, no tires 10 años a la basura. Te amo. Lo sé. Esto con Luna fue un error, una fantasía. Era la última mentira patética. No me amaba. Amaba la estabilidad que le proporcionaba, la imagen que le ayudaba a proyectar. Amaba mi dinero y mis conexiones. Y ahora que estaba a punto de perderlo todo, estaba tratando de reescribir todo el guión. El único error, dije lentamente, fue mío, por creer que eras un hombre íntegro, por confiarte mi corazón, mi futuro y mi herencia. Miré a Sofía, ofreciéndole una sonrisa triste y agradecida. «Gracias, Sofía», le di la espalda entonces por última vez. El valet, que había estado observando todo el intercambio con fascinación y los ojos muy abiertos, pareció ponerse en alerta. «¿Su coche, señora Delgado?», preguntó de nuevo, su voz ahora baja y respetuosa. «Sí, por favor, Miguel», dije, mi voz clara y firme. «Y de ahora en adelante, es señorita Ruiz». Mientras me deslizaba en el fresco cuero de mi coche, no miré hacia atrás. No quería que la última imagen de mi esposo fuera esta versión patética y desmoronada. Quería recordar la fría furia en mi propio corazón, el peso de la verdad en mis manos y la sensación de una libertad aterradora y estimulante mientras me alejaba, dejando los restos de la casa de los Delgado humeando en mi espejo retrovisor. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y rápidas. Pero no eran solo lágrimas de dolor. Eran lágrimas de purificación, que lavaban una década de mentiras cuidadosamente construidas y dejaban atrás la base dura e inquebrantable de la mujer en la que estaba a punto de convertirme. El viaje a casa fue un borrón de semáforos y asfalto bañado en lágrimas. Las calles familiares de nuestro barrio de Palermo se sentían extrañas. Las grandes casas de ladrillo y piedra caliza como monumentos a una vida que ya no era mía. Cuando entré en la entrada de la casa,
mi casa. Me corregí a mí misma. Comprada y pagada con la mayor parte de mi herencia. No entré de inmediato. Simplemente me senté en la oscuridad, el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba, y dejé que todo el peso de la noche descendiera sobre mí. Dentro de esa casa estaban los adornos de nuestra vida compartida, las fotografías en la repisa de la chimenea, los libros que habíamos leído juntos, la cuna a medio montar en la guardería. Cada objeto era una mina terrestre de memoria, y sabía que entrar sería una batalla propia. Mi teléfono zumbó, sobresaltándome. Un mensaje de texto de Sofía. ¿Estás bien? Lo siento mucho, Elena. No tenía idea de nada de esto. Él es una escoria. Mamá es un monstruo. Estoy de tu lado. Lo que necesites. Una lágrima genuina se deslizó por mi mejilla, diferente de las que, llenas de ira y dolor, la habían precedido. En el nido de víboras que era la familia Delgado, había encontrado una aliada poco probable. Escribí una respuesta simple. Gracias. Significa más de lo que sabes. Tomando una respiración profunda, finalmente salí del coche y entré en la casa. El silencio era absoluto, un marcado contraste con la tormenta que acababa de estallar. Ignoré la sala de estar, la cocina, los espacios curados de nuestra vida pública. Fui directamente a la oficina de mi esposo. La oficina de Mateo era su santuario. Estaba meticulosamente organizada, toda madera oscura, acero cepillado y el tenue aroma a cuero caro. Era la habitación que mejor representaba al hombre que creía que era. Ordenado, inteligente, sofisticado. Ahora lo veía por lo que era. Un escenario. Fui a su escritorio y encendí la lámpara de banquero de cristal verde. En mi bolso había una pequeña llave. No pertenecía a un diario, sino al cajón inferior derecho de su escritorio antiguo, el que siempre mantenía cerrado con llave. Había encontrado la llave de repuesto hace meses, guardada en el bolsillo de un viejo abrigo, y la había duplicado. En ese momento, me dije que era para emergencias. En verdad, una semilla de sospecha ya había sido plantada. El candado se abrió con un clic. Dentro no había el caos de una vida secreta, sino más del orden obsesivo de Mateo. Había archivos cuidadosamente etiquetados, pero estas etiquetas no eran para proyectos arquitectónicos. Eran nombres. Luna Arte S.R.L. Inversiones Inmobiliarias Palermo. Delgado Futuro Inversiones. Durante las siguientes 3 horas, impulsada por una furia sombría y justa, desarmé su vida secreta, pieza por pieza. Mi trabajo con el contador forense, el señor González, me había dado la hoja de ruta. Ahora estaba recolectando los documentos originales. Allí estaba. El acuerdo de compra de un apartamento de $2 millones en la Avenida del Libertador, comprado por una sociedad holding de la que nunca había oído hablar. El pago inicial, vi en un comprobante de transferencia bancaria resaltado, grapado en la parte posterior, había sido transferido directamente desde una cuenta de corretaje que contenía las acciones que mi abuela me había dejado. Una cuenta que requería 2 firmas para cualquier retiro superior a $10,000. Mi firma estaba allí, una falsificación perfecta y elegante. Se me heló la sangre. Esto no era solo infidelidad conyugal, eran múltiples delitos. Fraude, falsificación, hurto mayor. Encontré los documentos de constitución de Luna Arte S.R.L. Mateo figuraba como único director y accionista. No solo había financiado su galería, la poseía a ella. Los extractos mensuales mostraban gastos lujosos, material de arte,
viajes a Art Basel en Miami y Venecia, honorarios de consultoría que eran claramente solo inyecciones de efectivo. Le había construido una vida hermosa, un paraíso creativo, y lo había hecho todo con mi dinero. Mi teléfono sonó, un número que no reconocí. Dudé, luego contesté, mi voz cautelosa. «Hola, ¿es Elena?» La voz era pequeña, temblorosa e instantáneamente familiar. «¿Luna?» pregunté, mi estómago apretándose. «Sí, yo obtuve tu número de Sofía», dijo. Su voz ahogada por las lágrimas. «Lo siento mucho. Te juro que no lo sabía. Me dijo que estaban divorciados. Me mostró papeles. Déjame adivinar», dije, mi voz plana, desprovista de simpatía. «Te mostró borradores sin firmar que su abogado había redactado. Te dijo que era solo una formalidad, que los jueces estaban atrasados». Hubo un sollozo ahogado al otro lado de la línea. «Sí, ¿cómo lo supiste?» «Porque es un mentiroso predecible», afirmé. «Y tú eras un objetivo predecible. Joven, talentosa, un poco ingenua. Te creíste el cuento de hadas. Me dio el anillo esta mañana», susurró. Dijo que era de su abuela, que lo había estado guardando. Dijo que esta noche era para cerrar un capítulo con su familia y comenzar uno nuevo y público conmigo. Me siento tan estúpida, tan usada. Una parte de mí, la vieja Elena empática, sintió un destello de lástima por esta chica. Ella era una víctima a su manera. Pero esa parte de mí estaba enterrada bajo capas de traición y un feroz instinto maternal protector. «Fuiste usada», dije, mi tono endureciéndose. «Pero tu estupidez no te absuelve. Nunca pensaste en buscarme, en preguntarte por qué su ex esposa seguía viviendo en su casa. Elegiste creer la mentira conveniente, porque la alternativa no venía con un apartamento en la Avenida del Libertador». «Eso no es justo», gritó. «¿Justo?», me burlé. «Justo es lo último que deberías pedir ahora mismo. ¿Sabías que la galería que te compró fue pagada con dinero robado de mí, de mi abuela muerta?» El silencio al otro lado fue profundo. Ella no lo había sabido. Por supuesto que no. Su cuento de hadas no incluía conducta criminal. «Voy a enviarte una dirección», dije, mi mente trabajando rápidamente. Una idea se estaba formando, un nuevo filo más agudo para mi plan. «Es la oficina de un abogado. Estate allí el lunes por la mañana, a las 9 a.m. Trae cada documento que Mateo te haya dado, cada regalo, cada recibo. Si quieres salvar alguna parte de tu vida y carrera de los restos, en los que él está a punto de convertirse, estarás allí y les contarás todo». «¿Por qué te ayudaría?», preguntó, un toque de desafío en su voz. «Porque ahora mismo eres cómplice de sus crímenes», dije, la mentira saboreando a poder. No era estrictamente cierto, pero estaba lo suficientemente cerca de la verdad como para ser efectivo. «Estás viviendo en un activo comprado con fondos robados. Eres la beneficiaria de su fraude. Cuando esto se haga público, y créeme, se hará público, ¿quieres ser posicionada como su cómplice o como otra de sus víctimas? Tú eliges». No esperé una respuesta. Colgué el teléfono. Mis ojos se posaron en un último archivo en el fondo del cajón. Era más delgado que los demás, simplemente etiquetado como Diego. Se me detuvo el corazón. Con dedos temblorosos lo abrí. No estaba lleno de planes para una guardería o documentos de fideicomiso. Era correspondencia con un bufete de abogados. No sus abogados corporativos habituales, sino una firma boutique especializada en batallas por la custodia. Se había estado preparando para esto. Había estado construyendo un caso en mi contra durante meses. Había impresiones de mis redes sociales, notas sobre mi estado emocional, incluso una investigación preliminar
para contratar a un investigador privado para que me siguiera. No solo iba a dejarme, iba a intentar quitarme a mi hijo. La rabia que sentía en el restaurante era una vela parpadeante, comparada con el infierno que me envolvía ahora. Los últimos vestigios de mi dolor se quemaron, dejando atrás algo aterradoramente claro y duro. Esto ya no era un divorcio, era una guerra, y me condenaría si iba a perder. Saqué mi teléfono y marqué el número del señor González, mi contador forense de 60 años con cara de bulldog. González, contestó, su voz ronca. Soy Elena Ruiz, dije. Estamos escalando. Quiero que se reúna con mi nuevo abogado y conmigo el lunes por la mañana. Y necesito que encuentre todo, cada activo oculto, cada cuenta secreta, cada dólar que haya intentado esconder. No solo quiero divorciarme de él, quiero arruinarlo, quiero destruirlo total y completamente. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego una risa baja. Señorita Ruiz, dijo, una nota de admiración genuina en su voz. Pensé que nunca lo pediría. El fin de semana transcurrió en un estado de fuga de preparación metódica. Dormir era un lujo que no podía permitirme. En cambio, catalogué pruebas, escaneé documentos y construí una línea de tiempo del engaño de Mateo, las fechas y cifras formando una acusación condenatoria del hombre con el que me había casado. La casa, antes un hogar, se había convertido en mi sala de guerra. La mesa del comedor donde habíamos organizado innumerables cenas ahora estaba cubierta de extractos bancarios y blocs de notas legales. Cada firma falsificada que encontraba, cada transferencia ilícita que descubría, desprendía otra pieza del dolor, reemplazándola con una fría y dura determinación. El domingo por la noche sonó el timbre. Mi corazón golpeó contra mis costillas, asumiendo que era Mateo que venía a suplicar o amenazar. Pero cuando miré la cámara de seguridad, vi a Ricardo Delgado, mi suegro, de pie en el porche solo. Parecía más pequeño de lo que lo hacía en una sala de juntas o a la cabecera de una mesa, sus hombros caídos, su habitual aire de autoridad distante desaparecido. Dudé. Abrí la puerta. «Elena», dijo, su voz tranquila. «¿Puedo pasar un momento?» Me hice a un lado, dejándolo entrar al vestíbulo. Miró más allá de mí, hacia el comedor, al mar de papeleo. Sus ojos, tan a menudo vacíos, estaban llenos de una tristeza cansada. «Sofía me contó lo que dijiste, sobre el dinero, las falsificaciones», comenzó, incapaz de encontrar mi mirada. No quería creerlo. «¿Y lo crees ahora?», pregunté, mi voz desprovista de calidez. «Fui a mi oficina. Tengo acceso a las cuentas centrales de la familia», confesó, finalmente mirándome. «Vi las transferencias, las liquidaciones. Vi lo que le hizo a la cartera de tu abuela. Lo siento mucho, Elena. Esto es una desgracia». Permanecí en silencio, esperando. Esto no era una visita social. «Isabel está fuera de sí», continuó, retorciéndose las manos. «Se niega a verlo. Para ella, el único crimen cometido fue tu exhibición pública. Está hablando de contratar a los mejores bufetes, a los abogados más agresivos. Quiere pintarte como una cazafortunas inestable». «Que lo intente», dije con calma. «La verdad tiene una forma divertida de atravesar el spin de relaciones públicas, especialmente cuando está respaldada por cargos federales de fraude». Ricardo se encogió ante las palabras. «Llegó a eso», dije llanamente. «Llegó a eso en el momento en que decidió falsificar mi nombre y robarme para financiar su aventura». «¿Qué quieres, Ricardo?», respiró hondo. «Quiero ayudar, no solo por ti, sino por mi nieto. El nombre Delgado ha sido una fuente de orgullo en esta ciudad durante 3 generaciones.
Hemos construido hospitales, financiado facultades universitarias. Mi hijo, lo ha empañado. Nos ha avergonzado con su codicia y su crueldad. No me quedaré de brazos cruzados y dejaré que el orgullo de Isabel destruya lo que queda de la integridad de nuestra familia. Se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un sobre grueso. Estos son de mis archivos personales, registros de cada regalo financiero que la familia le ha dado a Mateo desde tu boda, documentación de sus préstamos comerciales iniciales, que, contrariamente a lo que te haya dicho, estaban condicionados a su matrimonio contigo y al acceso que le daba a la red de tu familia. Demuestra que toda su carrera se construyó sobre tus cimientos. Podría ayudar a tus abogados. Tomé el sobre, aturdida. Era una deserción, un cambio sísmico silencioso en la alianza familiar. ¿Por qué?, pregunté, la única palabra que abarcaba una docena de preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué traicionar a tu propio hijo? Porque mi hijo es un hombre de 35 años, que está a punto de tener un hijo propio, dijo Ricardo, su voz pesada de arrepentimiento. Y en algún momento le fallé. Dejé que su madre complaciera todos sus caprichos. Dejé que su ambición se convirtiera en arrogancia. Quizás, esta sea la única forma de que finalmente aprenda que las acciones tienen consecuencias. Y porque mi nieto merece tener una madre solvente, segura y libre del veneno de esta familia. Se volvió para irse, luego se detuvo en la puerta. Ten cuidado, Elena. Mateo es mi hijo. Sé de lo que es capaz cuando está acorralado. No se rendirá sin luchar. El lunes por la mañana amaneció gris y lloviznando, un telón de fondo apropiado para los asuntos del día. Me reuní con mi nueva abogada, una mujer aguda y sensata, llamada Julieta Albarracín, en una cafetería antes de nuestra reunión. La había contratado por recomendación de una amiga que la había descrito como un tiburón con guante de terciopelo. Mientras entrábamos en las elegantes oficinas del centro de su firma, la primera persona que vi sentada en la sala de espera fue Luna. Parecía pálida y asustada, aferrando un gran maletín a su pecho. Se puso de pie cuando me vio, con los ojos enrojecidos. No ofreció una disculpa, solo un nervioso «traje todo». «Bien», dije, sin ofrecer nada más. Nos llevaron a una gran sala de conferencias, con vistas a la ciudad mojada por la lluvia. El señor González ya estaba allí, junto con 2 de los asociados junior de Julieta. La mesa era enorme, pero la cantidad de pruebas que habíamos reunido cubría casi cada centímetro de su superficie pulida. El sobre de Ricardo estaba allí, al igual que el maletín de Luna. Julieta Albarracín dirigió la reunión con una eficiencia aterradora. Escuchó atentamente mientras yo exponía la línea de tiempo, mientras el señor González explicaba la intrincada red de fraude financiero, y mientras una Luna llorosa detallaba las mentiras que Mateo le había contado, produciendo mensajes de texto y correos electrónicos que corroboraban su historia. Entregó el anillo, que Julieta colocó en una pequeña bolsa de pruebas etiquetada con un par de pinzas como si fuera radiactivo. Me dijo que volaba a Montevideo el próximo mes para establecer residencia, dijo Luna, su voz apenas un susurro. Dijo que solicitaría un divorcio rápido allí, que habías aceptado. Un divorcio fraudulento para rematar la vida fraudulenta. Julieta reflexionó, tomando nota. Manual clásico del narcisista. Después de 3 horas, Julieta se recostó en su silla. Bien, dijo. Aquí está la situación. Lo tenemos por fraude bancario, fraude electrónico y falsificación. El volumen de pruebas es abrumador. El testimonio de Luna la convierte en testigo cooperante, no en objetivo. Señorita Ruiz,
Usted está en una posición increíblemente fuerte. Entonces, ¿cuál es el plan?, pregunté. Tenemos 2 caminos, explicó Julieta. Camino A, vamos a la nuclear. Presentamos una demanda de divorcio y yo hago una llamada a un amigo en la oficina del fiscal federal. Los federales congelarán sus activos y se enfrentará a una acusación penal en una semana. Probablemente cumplirá condena. Es desordenado, es público, y el nombre Delgado se arrastrará por el barro. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. El camino B es lo que yo llamo una demolición controlada. Usamos la amenaza del camino A para conseguir exactamente lo que queremos. Redactamos un acuerdo postmatrimonial hermético que le da todo lo que le corresponde y más. Organizamos una confrontación privada, fuera de los registros. Sin tribunales, sin prensa, solo nosotros, ellos y las pruebas. ¿Qué recomienda?, pregunté. Camino B, dijo Julieta sin dudar. Es más rápido, más limpio y le da un control completo. Un juicio penal puede ser impredecible y prolongarse durante años. De esta manera, extirpamos el cáncer con un bisturí, no con un mazo. Le damos su libertad, su seguridad financiera y la custodia total e indiscutible de su hijo. Le dejamos su libertad, pero le quitamos todo lo demás. Lo dejamos como una cáscara vacía, lo que para un hombre como Mateo es un castigo mucho peor que la prisión. Pensé en mi hijo. No quería que sus primeros años estuvieran marcados por el juicio público y el encarcelamiento de su padre. No quería que su nombre se asociara con ese tipo de escándalo. Las palabras de mi suegro resonaron en mi mente. Esto se trataba de asegurar el futuro de mi hijo, libre del veneno Delgado. Camino B, dije, mi voz firme. Programemos la demolición. No les dimos tiempo para prepararse. La oficina de Julieta envió un único correo electrónico conciso al abogado de Mateo y a Ricardo Delgado a las 4 de la tarde del martes. Simplemente decía, una reunión para discutir una resolución urgente y sensible al tiempo de la disolución del matrimonio. Delgado tendrá lugar en las oficinas de Albarracín y Asociados, mañana por la mañana a las 10 a.m. La asistencia de Mateo, Isabel y Ricardo Delgado es obligatoria. El incumplimiento resultará en procedimientos legales y penales inmediatos. No se establecerá más correspondencia. El lugar era la misma sala de conferencias, donde habíamos planeado nuestro ataque, pero la atmósfera era completamente diferente. La montaña de pruebas había desaparecido, reemplazada por una sola carpeta gruesa, encuadernada en cuero frente a Julieta, y un vaso de agua para mí. Estaba flanqueada por Julieta y el señor González. Éramos un frente unido y silencioso. Los Delgado llegaron exactamente a las 10 a.m. Mateo entró primero, su rostro una máscara de arrogancia desafiante, aunque las ojeras bajo sus ojos delataban noches de insomnio. Lo siguió Isabel, que me miró con veneno puro y sin disimulo, su cuerpo rígido de indignación. Ricardo cerró la marcha, su expresión de sombría resignación. Me hizo un breve, casi imperceptible, asentimiento. Se sentaron frente a nosotros, una dinastía fracturada preparándose para su última resistencia. Su abogado, un hombre corporativo astuto llamado Héctor Cruz, comenzó a hablar, pero Julieta levantó una mano, silenciándolo al instante. Gracias a todos por venir, comenzó Julieta, su voz fría y agradable, el sonido de un cirujano antes de la primera incisión. Estamos aquí hoy para evitar un espectáculo público que sería ruinosamente perjudicial para todos, pero especialmente para el nombre y el negocio de la familia Delgado. Así que, antes de comenzar, seamos perfectamente claros
sobre lo que está sobre la mesa. Abrió su carpeta. Durante los últimos 2 años, su hijo, el señor Mateo Delgado, ha defraudado sistemáticamente a su esposa, mi cliente, por aproximadamente $4 millones. Mateo se burló. Esa es una acusación escandalosa e infundada. Es un hecho meticulosamente documentado, interpuso el señor González, su voz ronca, cortando la negación de Mateo. Hemos rastreado la liquidación de la cartera Ruiz, las firmas falsificadas en 7 instrumentos financieros separados y el posterior desvío de esos fondos a través de 3 corporaciones fantasma hacia activos y cuentas controladas únicamente por usted. La oficina del fiscal federal para el Distrito Norte de Buenos Aires probablemente lo llamaría un caso slam dunk de fraude electrónico y bancario, con una pena de hasta 30 años en prisión federal. El color se le fue de la cara a Isabel. La mandíbula de Mateo se tensó, pero permaneció en silencio. Además, continuó Julieta, tenemos una declaración jurada notariada de la señorita Luna Collins, junto con correos electrónicos, mensajes de texto y registros financieros que detallan su promesa fraudulenta de matrimonio, su intención de cometer bigamia y su plan de solicitar un divorcio fraudulento en otro estado. Si bien es menos un problema de tiempo en prisión, la prensa se daría un festín absoluto con ello. Anillo robado y vida secreta del heredero Delgado. Ya veo los titulares. Isabel soltó un jadeo ahogado. «Esto es chantaje». «No, señora Delgado», la corrigió Julieta con calma. «El chantaje es la amenaza de exponer un secreto. Simplemente estoy afirmando las consecuencias de los crímenes que su hijo ya ha cometido. Esto es una negociación de acuerdo». Julieta deslizó un documento por la mesa. Era grueso, encuadernado en azul. Este es un acuerdo de bienes y custodia postmatrimonial. No es negociable. No lo impugnará. No lo modificará. Lo firmará hoy. Aquí están los términos. Se puso de pie y comenzó a pasear lentamente detrás de su silla mientras hablaba. Elena recibe la casa adosada libre de cargas. La hipoteca se pagará en su totalidad con el fideicomiso familiar Delgado en un plazo de 30 días. La totalidad de los $4 millones robados se devolverá un fideicomiso establecido para Elena y su hijo Diego. También del fideicomiso familiar. Esto no es pensión alimenticia. Es restitución. Mateo renunciará permanentemente a todos los derechos parentales sobre Diego. No tendrá derecho a la custodia ni a las visitas, ni ahora ni nunca. Su nombre no figurará en el certificado de nacimiento. Mi cliente cree que un hombre del carácter moral de su hijo sería una influencia perjudicial. El nombre Delgado en este caso es una responsabilidad, no un activo. Mateo se deshará de sus acciones en Delgado Arquitectura. Se transferirán a su padre, a su hermana o a quien sea. Pero será borrado de la empresa que construyó con el dinero de mi cliente. Julieta dejó de pasear y apoyó las manos en la mesa, mirando directamente a Mateo. Todos firmarán un acuerdo integral, de no divulgación y no desprestigio. Nunca volverán a hablar de Elena o de su hijo, ni en público ni en privado. Cualquier violación y todo el expediente de sus crímenes financieros, golpeó la carpeta que tenía delante, irá directamente a las autoridades y a la nación. ¿Hay alguna pregunta? El silencio en la sala era absoluto. Mateo parecía haber sido golpeado físicamente, su bravuconería destrozada, dejando solo una cáscara hueca. Isabel miraba el acuerdo como si fuera una serpiente venenosa. «No puedes llevarte a mi hijo», susurró Mateo, su voz quebrándose. «No puedes llevarte a mi hijo». Hablé por primera vez, mi voz clara y fría, cortando su patética súplica. «Tú intentaste quitármelo primero, Mateo. Tenías abogados investigándome, construyendo un caso para pintarme como una madre no apta.
todo mientras me robabas a ciegas. No puedes reclamar la paternidad ahora que es inconveniente perderla. Renunciaste a ese derecho cuando elegiste construir tu vida sobre mentiras. Isabel se volvió hacia mí, sus ojos ardiendo con la furia de una madre. No harás esto. No te llevarás a mi nieto y borrarás a mi hijo. Su hijo se borró a sí mismo, le respondí, poniéndome de pie para enfrentarla. Borró una década de matrimonio. Borró mi confianza. Borró su propia integridad. Esto no es que yo me lleve nada. Esto es un ajuste de cuentas. Estas son las consecuencias de sus elecciones. Elecciones que usted permitió en cada paso del camino. Ricardo Delgado finalmente habló. Tomó el bolígrafo que yacía en el centro de la mesa. «Fírmalo, Mateo. Fírmalo, Isabel». «¡Ricardo!», gritó Isabel. «¿Has perdido la cabeza?». «No», dijo, su voz llena de una autoridad profunda y cansada que ella no podía desafiar. «La he encontrado. Se acabó. Firmaremos los papeles, pagaremos el precio y trataremos de salvar el poco honor que nos queda. Esto no es una negociación. Este es el final del camino». Con mano temblorosa, Mateo tomó el bolígrafo de su padre. No me miró. No pudo. Firmó su nombre, el garabato frenético, una patética emulación de su firma una vez segura. Luego, con una mirada de derrota total, Isabel firmó. Finalmente, Ricardo añadió su propio nombre, sellando el pacto. Estaba hecho. Me quedé allí un momento, mirando las ruinas de la familia que casi me había consumido. No sentí triunfo, ni alegría, solo un vasto y silencioso vacío donde solía estar una década de mi vida. Pero era un vacío limpio, un espacio para construir algo nuevo. Me di la vuelta y salí de la habitación sin mirar atrás. Ya no necesitaba ver sus caras. Salí del edificio y a la luz brillante y clara del día. La lluvia había parado. Me puse una mano en el vientre, sintiendo la patada fuerte y constante de mi hijo. Mi Diego, mi principio, mi futuro. La casa de los Delgado se había desmoronado, pero mi base era más fuerte que nunca. Y así, se acabó. Salir de ese edificio no fue solo el final de mi matrimonio. Fue la demolición de una vida construida sobre mentiras y el primer paso hacia un terreno sólido, un terreno que me pertenecía. La historia de Mateo y el anillo robado se convirtió en un asunto silencioso y resuelto, un fantasma que acechaba las ruinas de la una vez orgullosa familia Delgado. Di a luz a un niño hermoso y sano llamado Diego Ruiz, y el único legado que lleva es el de la fuerza y la verdad. El camino por delante no fue fácil, pero por primera vez en una década, era mío para pavimentar. Esta historia es un recordatorio de que a veces, las traiciones más profundas pueden llevarnos a nuestra mayor liberación. Si alguna vez te has sentido atrapado, subestimado, o te han negado tu verdad, debes saber que tu fuerza es más poderosa de lo que puedes imaginar. ¿Cuál fue el mayor giro para ti en esta historia? Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para más historias de resiliencia y cómo recuperar tu poder.